No, nuestro grupo es el número 11, está conformado por Javier Reyes, Paul Ríos y Richard Miranda. Les vamos a hablar acerca de la ecuación de la onda, pero primero comencemos con una definición. Una onda es una perturbación periódica en el espacio y en el tiempo capaz de propagar energía. Pero por instinto físico, una onda es una forma de transmisión de energía en la que una perturbación se propaga a través del espacio sin que haya necesidad de transportar energía. Las ondas se pueden clasificar según diferentes criterios, pero generalmente se los divide en ondas transversales y longitudinales. Las ondas transversales son perturbaciones donde es perpendicular a la dirección de la propagación de la onda. Las ondas longitudinales tienen la misma dirección que la propagación de la onda, es decir, paralelas. Ya. Para definir en un caso general una ecuación de onda, primero debemos definir los estados iniciales, en donde nace. Se debe considerar una cuerda flexible y uniforme con densidad ρ y longitud L fija en sus extremos, estirada por la acción de una fuerza externa llamada tensión, que le vamos a anotar con la letra T. Ahora supongamos que cuando la cuerda vibra lo hace en un plano en el que consideramos un sistema de coordenadas XY, de modo que los extremos de la cuerda están sobre el eje X en los puntos 0, 0 y el otro extremo está en el punto L en el eje X y 0 en Y. Aquí vemos cómo las diferentes partes de la onda se tienen, como la longitud de la onda, las crestas, los valles, etc. Ya. Ahora, para cada tiempo t que pertenece a los reales, denotamos una función y que depende del x y del tiempo, cuya gráfica se representa la forma de la cuerda en ese instante t. Si suponemos que un ángulo θ de la tangente de la cuerda respecto a x en cualquier instante de su vibración es suficientemente pequeño como para despreciar los términos θ a la n para cualquier n mayor o igual a 2, entonces tendremos dichas equivalencias, se puede decir en este momento, donde el seno de θ tiende a ser θ, coseno de θ tiende a ser 1 y la tangente de θ tiende a ser θ. Y para cada tiempo que pertenece a los reales y un x que pertenece al intervalo entre 0 y L, es decir, la longitud de la cuerda, va a haber una función y x que depende de x y del tiempo, que va a ser igual a tangente de θ, y eso va a ser equivalente al seno de θ por las condiciones antes mencionadas. Consideremos ahora un x que pertenece al intervalo de longitud de la cuerda, es decir, de 0 a L, un epsilon sub 0 mayor a 0 y el trozo de cuerda que en el instante t está entre x y x más epsilon, denotamos con un ángulo θ el ángulo de la tangente a la curva en xy, y con θ más delta θ el de x más b, es decir, este ángulo de aquí. Si denotamos con E1 al punto 1, 0 y E2 al punto de coordenada 0, 1, como los vectores de la base del plano, tendremos que la suma de las fuerzas que actúan sobre el trozo de cuerda
son la expresión que en pantalla, ya que por equivalencia tenemos que el coseno de teta va a tender a ser igual al coseno de teta más delta teta, y va a tender a ser igual a 1. Por segunda ley de Newton tenemos que la expresión anteriormente mostrada va a ser igual a una masa por una aceleración, y a ambos lados multiplicados por un término E2. Ahora, a cada parte dividimos por épsilon y hacemos que épsilon tienda a 0, mostrándonos la ecuación que tenemos aquí. Ahora, sabiendo que la aceleración es esta expresión, raíz de la tensión sobre la densidad, nos vamos a topar con una ecuación de este tipo, donde tenemos la aceleración, tenemos la derivada de y respecto a x y esa respecto a x de nuevo, y aquí la gravedad, y eso nos va a dar una nueva expresión en función del tiempo. A la anterior ecuación, omitiendo la gravedad porque en este caso no nos interesa, vamos a tener esta expresión de acá, una función y doblemente derivada con respecto al tiempo, nos va a dar igual a la aceleración al cuadrado y a una función doblemente derivada respecto a x, conocida como la ecuación de la onda, que lo voy a anotar aquí. Cuando comenzamos en el instante 0 con una forma determinada por u y con una velocidad v, tenemos x y del tiempo, y tenemos la expresión antes demostrada, pero por notación, en vez de la letra y, vamos a usar la letra u, teniendo la ecuación de esta manera. Donde mi aceleración generalizada para cualquier caso va a ser igual a una constante al cuadrado. Y esa matemáticamente es conocida como la ecuación de la onda. Y esa, teniendo su notación con la forma u. Dale. Bien. Y para nuestra otra condición teníamos f de y va a ser igual a 0, donde cogiendo el conjunto solución vamos a tener esta igualdad. Por lo tanto, 0 va a ser b por seno de bl.
donde B es igual a 0 o seno de PL va a ser igual a 0. Si tenemos esto, vamos a obtener una solución trivial que no nos interesa. Por lo tanto, vamos a tomar esta segunda igualdad, donde seno de PL va a ser igual a 0. Por lo tanto, tomando esta segunda igualdad, vamos a tener que seno de PL va a ser igual a 0. Donde lo de adentro, aumentando la función arco seno a ambas partes, vamos a tener que PL va a ser igual a la periodicidad por pi, donde el seno se vuelve 0. Teniendo que P va a ser igual a N por pi sobre L, donde N pertenece a los naturales. Por lo tanto, nuestra función f va a ser igual a una constante b por el seno de n pi sobre L y por nuestra x, ya que f depende de x. A ver, ahí va. Bueno, ahora vamos con la siguiente igualdad, que depende de g. Tenemos g' sobre c cuadrado por g va a ser igual a mi constante. En donde, resumiendo, como anteriormente se hizo con f, tenemos este término y el término r cuadrado, donde vamos a obtener el siguiente resultado: r cuadrado más p cuadrado por c cuadrado va a ser igual a 0, donde r va a tener dos soluciones, un r1 y un r2, que van a ser igual a más menos y por p y por c, ya que tomamos como anteriormente, el caso donde era menos p cuadrado, menos k, para evitar las soluciones triviales. Teniendo el conjunto de soluciones fundamentales, coseno de pc por t y seno de pc por t. Teniendo acá la g de igual manera que la f, una nueva constante d por las soluciones fundamentales, coseno de pst más una constante e por nuestra otra solución fundamental, pst. Uniendo con las condiciones iniciales, vamos a obtener que g va a ser d por coseno n pi por c por t sobre L, donde esta parte ya fue demostrada anteriormente. Esta c pertenece aquí y el tiempo también, más e por seno n por pi por c y por el tiempo sobre L, donde d y e dependen del n de la periodicidad. Ya. Por lo tanto, tenemos la función g, que se puede expresar como una serie de Fourier de la siguiente manera: dn va a ser un nuevo término y n va a ser también otro término general.
Por lo tanto, la multiplicación de nuestra primera solución de f por nuestra ahora solución de g, recordamos que era el u que depende de x y de t, teniendo de la siguiente manera: u de x y t va a ser igual a un sumatorio por bn por el seno n pi x sobre L, donde esta parte es f de x y esta parte va a ser un g de t. Este f de x está expresado en sumatorios, es por eso que tiene el subíndice n. Por lo tanto, vamos a tener u de xt, es decir, nuestra función, como dn asterisco, que va a ser una nueva denotación para cualquier constante, más n asterisco, que también va a ser una constante diferente al n que teníamos anteriormente. Teniendo así nuestra función. Ahora mi compañero les va a explicar cómo hallar las constantes para un caso general.